Hola a todos, seguimos con esta ruta de aprendizaje en Google Data Studio, ahora sí metiéndonos en lo interesante, el manejo de los datos dentro de los gráficos o los elementos que vayamos arrojando en nuestro lienzo, nuestra página de cada informe. Ok, les recuerdo que pueden visitar los capítulos anteriores mediante los links que les dejo en la descripción del video. Igualmente los invito a suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un video, que debería ser una vez por día. Pero bueno, arrancamos añadiendo un gráfico. Para añadir un gráfico es tan sencillo como hacer clic en añadir un gráfico y se van a desplegar todas las opciones. En este caso queremos trabajar con la tabla para utilizar un elemento bastante sencillo y común, y luego en capítulos posteriores les voy a estar contando para que puedan utilizar y cómo pueden utilizar otros gráficos. Así que bueno, añadimos la tabla al hacer clic sobre la tabla y luego hay que presionar y mantener presionado para arrastrar y colocar dimensiones personalizadas. Ok, van a ver que la tabla incluye un medio, una dimensión que es medio y una métrica que es número de páginas vistas que colocó Google Data Studio de manera aleatoria o predeterminada. Ok, eso ya lo vamos a cambiar. Pero lo que me interesa es que veamos cómo aparece a la derecha cuando está seleccionado esta columna que tiene dos pestañas, datos y estilo. La pestaña de datos se refiere a toda la data que vamos a estar viendo dentro del gráfico. ¿Ok? Es para poder personalizar esa data. Cambiar dimensiones, cambiar métricas, cambiar periodos de tiempo a los cuales responde ese gráfico. Después estilo es el diseño como tal de ese gráfico. Se preguntarán, bueno, pero ya habíamos visto algo de diseño. Sí, en el capítulo anterior vimos diseño, pero del template como tal, personalización del template. Eso básicamente lo que obedece es a patrones que va a obedecer el template cada vez que arrojemos un elemento nuevo. Pero si queremos cambiar un elemento en específico, como el caso de esta tabla, cambiar el diseño, podemos hacerlo sin problema alguno y no se va a desconfigurar la personalización del template, solo se va a cambiar en ese elemento. Entonces sirve para eso, para darle más personalidad todavía a cada elemento del reporte. Entonces pensémoslo así. La pestaña de datos es específicamente para personalizar la data y estilo para personalizar lo visual, el diseño. Vamos primero con la pestaña de datos y más adelante vamos a estar viendo el tema de estilos un poco por encima. Fuente de datos es lo primero que vemos, es la fuente de datos a la que responde la tabla, en este caso mi vista preferencial, que es una vista de Google Analytics, de un sitio en Google Analytics, que habíamos añadido en capítulos anteriores. Si la queremos cambiar, es tan sencillo como hacer clic y allí vamos a ver las fuentes de datos que ya tenemos agregadas en este informe. Después más abajo las fuentes de datos disponibles para nuestra cuenta. Recuerden que todas las que dicen samples son muestreos de data que te ofrece Google Data Studio para que puedas jugar un poco. Y también está la opción de crear fuentes de datos en caso de que no tengas una fuente de datos creada. No sé, necesites añadir tu Facebook Insights o tu Twitter Ads. Y bueno, lo haces directamente desde el reporte. Volvamos y nos vamos a quedar con esta vista de Google Analytics. Les muestro para qué sirve este lápiz. Sirve para editar los campos que están incluidos dentro de la fuente de datos, no específicamente dentro del gráfico. ¿Ok? Esto va a quedar como un cambio en el tiempo para cualquier elemento que vaya a responder a esta fuente de datos. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiarle el nombre a alguna dimensión o métrica, lo podemos hacer aquí con solo hacer clic sobre, en este caso, una dimensión y agregamos, por ejemplo, agrego aquí la palabra preferencial y queda acción de evento preferencial y le doy a listo y quedará guardado en el historial. ¿Ok? En este caso no lo voy a guardar, se lo voy a borrar porque no me interesa cambiarlo.
Seguimos. Si se preguntan para qué es combinar datos, sirve para combinar una o más fuentes de datos. En capítulos posteriores vamos a estar viendo ese tema que es un poco más complejo y me interesa primero que tengamos que nos relacionemos más con el tema de la configuración de la data básica. Entonces después vemos dimensiones y métricas. La dimensión, recuerden, es un atributo, una característica de la métrica. ¿Ok? En este caso tenemos medio y número de páginas vistas. Voy a cambiar para agregar. Hay dos formas de agregar. Le muestro la primera, que es haciendo clic sobre la propia dimensión que ya estaba y buscamos con el nombre la dimensión que queremos colocar, que en este caso va a ser país. La otra opción para agregar es acá a la derecha en campos disponibles. También pueden colocar país y arrastrarla. Listo, queda agregado. Pueden añadir una segunda dimensión sin problema. Vamos a añadir ciudad como segunda dimensión. Y van a ver cómo se añade acá en el orden que le estamos indicando. Este orden lo podemos alterar arrastrando una por encima de la otra. Y van a ver cómo en la tabla cambia. Ok, volvemos al orden primordial. Y les muestro un poco para qué sirve esto que sigue, que es desglosar información. Si tildamos la caja de desglosar información, vamos a ver cómo la tabla pasa a tener solo una dimensión. ¿Por qué? Esto es algo explícitamente hecho para las personas que estén viendo el reporte en modo ver, ¿ok? No en modo editar. Cuando compartimos el reporte y colocamos que cualquier persona pueda ver, cualquier persona con el link puede ver más no editar, entonces va a pasar lo siguiente: si tildamos la caja de desglosar información, la habilitamos, va a pasar lo siguiente: las personas van a poder desglosar esa información en base a la cantidad de dimensiones que coloquemos. Es como ver la información por capas, ¿ok? Aquí estamos viendo por país y la podríamos desglosar en modo ver a ciudad, ¿ok? Not set, les recuerdo, tiene que ver con ciudades o países o bueno, lo que no puede identificar Google Analytics o no pudo identificar. Volvemos a seleccionar para seguir trabajando. Destildamos esto, de desglosar información y seguimos con métrica. Lo mismo, se pueden agregar o quitar. Aquí vamos a agregar sesiones, por ejemplo. Agregamos. Y allí van a ver cómo ya de inmediato tienen sesiones también. Bueno, métricas opcionales también es una opción que se puede añadir una variable, una variante, más que variable, que si la habilitamos en modo ver, nos va a permitir que las personas que vean el reporte en modo ver puedan añadir alguna métrica adicional que no esté en las métricas que colocamos como base de este elemento, que en este caso son número de páginas vistas y sesiones. Entonces vamos a añadir una métrica opcional para que vean cómo funciona. Usuarios. Si vamos al modo ver, van a encontrar en la parte superior derecha del gráfico este pequeño icono que dice métricas opcionales. Nos va a permitir manipular las métricas. Manipular desde el punto de vista de habilitar o deshabilitar. Entonces podemos habilitar esta métrica opcional que colocamos que había sido usuarios. Esto puede permitirle a una persona que está viendo un reporte añadir alguna métrica que quizás tú no consideraste esencial, pero otros departamentos sí querrían ver. Cosas así, bueno, y le vamos dando más profundidad a las opciones que hay dentro de los informes. Entonces, continuamos. Filas por páginas. Las filas son cada una de estas filas que ven acá dentro del gráfico. ¿Ok? En este caso ya te indica que esto responde a 363 filas, como pueden ver acá, abajo en la paginación. Y la orden es que haya 100, la orden predeterminada es que haya 100 filas por página. Pero bueno, vamos a cortar esto un poco para probar y vamos a colocar 5. Van a ver como de inmediato solamente van a haber 5 filas, pero esto no quiere decir que las personas que ven el reporte solo van a poder ver estas 5 filas. No. Si van a modo ver,
De inmediato se darán cuenta que siguen las flechas acá y una flecha habilitada para desplazarse a la derecha. Allí van a ver las siguientes 5 posiciones, después las siguientes 5 y así. Volvemos al modo editar para seguir descubriendo cosas. Fila de resumen. La fila de resumen te va a mostrar los totales de cada una de las métricas. Vamos a habilitarla para que vean. En este caso, nos muestra el total de todo el sitio, es decir, de toda mi vista en Google Analytics. Es decir, 1871 páginas vistas hubo durante el periodo seleccionado. Ya vamos a ver cómo cambiar el periodo. No es el total de estas 5 filas, ¿ok? Es el total de la métrica. No siempre va a ser una sumatoria, depende de la naturaleza de la métrica. Si por ejemplo es un averaje, un promedio, va a ser un promedio. Entonces vamos a deshabilitar para continuar. Ordenar responde a la métrica en base a la cual queremos ordenar la tabla. Así de sencillo. Si no la queremos ordenar por número de páginas vistas, sino por sesiones, le indicamos acá cuál métrica, en base a cuál métrica ordenar, y bueno, lo va a ordenar. Y también podemos hacerlo en modo descendente y en modo ascendente. Vean en modo ascendente cómo va a ir de menos a más. Orden secundario les va a servir cuando tengan una tabla mucho más profunda y tengan que ordenar también por capas, digamos de cierta forma, y haya necesidad de agregar un orden adicional. Vamos después a estar viendo algunos ejemplos de tablas más complejas donde sea necesario establecer un orden secundario. Periodo predeterminado. Van a ver que cada vez que agreguen un gráfico, el periodo va a ser automático, es decir, los últimos 28 días excluyendo el día actual. Pero esto no se tiene por qué quedar así. Si queremos un periodo distinto, con solo seleccionar personalizado, vamos a ver cómo aparecen dos casillas para introducir datos. La primera para colocar el periodo específico que queremos. Entonces vamos a seleccionar todo febrero. Primero el punto de partida, la fecha de inicio y después la fecha de finalización. Le damos a aplicar y de inmediato va a ir cambiando los datos. También, si es el mes pasado, hay periodos predeterminados que tiene Google Analytics acá en la esquina superior derecha de este recuadro. Una vez que van a seleccionar las fechas, ahí van a ver algunos periodos predeterminados para que siempre responda a eso. Entonces, por ejemplo, si queremos los últimos 7 días, bueno, ahí tienen los últimos 7 días. Okay, le damos a aplicar y hay muchas opciones, últimos 7 días, último mes, último año. Entonces, bueno, van a ir viendo cosas así, trimestres también. Después tenemos periodo de comparación. Si queremos establecer comparaciones, entonces podemos o hacerlo manualmente o ir a alguna de las opciones predeterminadas. Suele ser bastante común colocar el periodo anterior y de esta forma se va a tomar los 7 días anteriores a esos 7 días que estamos seleccionando. Le damos a aplicar y vamos a ver cómo aparecen estos porcentajes. ¿Ok? Que básicamente, vamos a ordenar un poco la tabla. Recuerden, siempre pueden ordenar todo arrastrando. Es bastante sencillo. Y por ejemplo, podemos ver algunas cosas acá. En los últimos 7 días hubo 21 páginas vistas provenientes de Venezuela. ¿Ok? Eso significa un 60.4% menos que los 7 días anteriores a esos 7 días que colocamos como periodo o rango de tiempo. ¿Ok? No necesariamente tienen que tener un periodo de comparación. Si no lo quieren, sencillamente colocan ninguna y lo aplican. ¿Ok? Ya estamos terminando lo que es este capítulo. Añadir filtro es para filtrar la data. ¿Ok? Les digo por encima porque
más adelante vamos a tener otro capítulo solo de filtros, pero esto lo que va a permitir es añadir, le doy clic para que vean, añadir un filtro y por ejemplo esta tabla podría solo tener 3 países que nosotros consideremos que son los países importantes para nuestro negocio. Entonces colocamos solo incluir Venezuela, Argentina y Colombia. Para eso es el filtro. Vamos a verlo en un capítulo más adelante y así hay un poco más de tiempo para abordarlo y también para ver cualquier pregunta o duda que puedan tener en los comentarios. Y por último, añadir segmento de Google Analytics. Si le dan clic, van a ver que tienen segmentos del sistema, que son los segmentos predeterminados que trae Google Analytics. Entonces, hacemos un ejercicio rápido y vamos a incluir solo el tráfico proveniente de dispositivos móviles, el mobile traffic, y vamos a ver cómo cambian los números, porque de inmediato cambió el universo, ¿no? Antes estaba tomando todo tipo de tráfico, desktop, tablet y mobile. Ahora está incluyendo solo mobile, ¿ok? Entonces, aquí van a encontrar sus segmentos predeterminados y los segmentos que vayan creando también los pueden encontrar allí. Bueno, esto fue un poco todo lo que es el control de datos. Rápidamente, en estilo van a encontrar cosas muy parecidas a lo que vimos en el capítulo anterior en cuanto a diseño, temas para cambiar el tipo de letra y el tamaño de la letra en los encabezados, también el color de fondo, los colores de la tabla, las etiquetas de la tabla. Si de verdad están interesados en que haya un capítulo solo específico de esto, se hace sin problema alguno, pero creo que es algo bastante intuitivo que pueden ir descubriendo. Es meramente diseño de las tablas o los gráficos que vayamos viendo. Bueno, ya tienen una idea de cómo gestionar, personalizar los datos dentro de un gráfico. En el siguiente capítulo vamos a ver los tipos de gráficos que tenemos disponibles y quizás uno que otro ejemplo de cómo pueden ser útiles. Seguimos trabajando en base a esta vista preferencial que creamos como fuente de datos proveniente de Google Analytics. Cualquier duda pueden comentar abajo en el video y les estaré respondiendo sin problema alguno. Nos vemos en el siguiente capítulo.